25 años, se dicen pronto, pero hay que vivirlos y sobre todo hay que contarlos. Pedro Luis Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de Campo de Suso, vecino de Campo de Suso, y desde Radio Alto Campo, la emisora de la Hermandad de Campo de Suso y el canal de televisión, hemos querido de alguna manera hacer un repaso por esos 25 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba diciendo que no sé ni a lo que vengo y me estoy enterando ahora de que parece que alguien cumple 25 años como alcalde de la Hermandad de Campo de Suso, como me gusta decir a mí. Oye, lo primero, agradeceros, Mariaje y Arturo, el que os hayáis acordado de este humilde alcalde de las montañas cántabras en un sitio emblemático que es el nacimiento del Ebro. Y solo digo una cosa, que lo primero, de las primeras cosas que hice cuando llegué fue remodelar este nacimiento, coger el testigo de otras cosas que ya se estaban haciendo, y yo creo que el primer acto de este alcalde que os habla fue inaugurar las obras de acondicionamiento del nacimiento del Ebro en Fontibre. Era presidente don José Joaquín Martínez Sieso, que me ayudó muchísimo, y yo he tenido la suerte de conocer a diferentes presidentes de Cantabria, con todos me he llevado de maravilla y tengo agradecimiento para todos ellos. A mí me gustaría pedirle al alcalde pedirle a Pedro Luis, más que al alcalde, que se deje llevar en este paseo por el tiempo de Radio Alto Campo y que, aunque él está acostumbrado a llevar el mando, en esta ocasión el mando lo voy a llevar yo. Arturo y Mariaje, Arturo me ha seguido desde el comienzo de la andadura, y ya digo que os tengo que felicitar por mantener esa llama encendida de Radio Alto Campo, que no es fácil, pero que haya estado. Y Arturo, contra viento y marea, con la savia nueva de Mariaje, que le ha pegado un impulso, yo creo que podemos hacer algo grande, porque tenemos equipos y tenemos que funcionar, y que los campurrianos lo merecen. Y vais a ver que estamos tan llenos de ideas, de proyectos y de obras, y de poner en el mapa la Hermandad de Campo de Suso, que, como decía algún presidente de Cantabria, esto más que nos pone. Durante este reportaje, durante este recorrido por estos 25 años, lo vamos a hacer desde varios enclaves. No queremos estancarnos en un sitio precisamente por eso, ¿no? Porque la hermandad es muy grande y la hermandad es todo un regalo para los sentidos. 8 de agosto de 1996, ¿cómo es ese momento en el que un Pedro Luis Gutiérrez, enamorado de su comarca, enamorado de su municipio, coge el bastón de mando de la hermandad y empieza a caminar en estos 25 años? Bueno, me vas a sacar cosas que probablemente casi no he dicho nunca. Yo en esa época estaba en Caja Cantabria, era secretario del Consejo de Administración. Era cuando yo decía que esas alfombras del poder para mí eran muy gordas, y que yo me tropezaba en esas alfombras, que yo no estaba acostumbrado a alfombras tan gordas. Piensa que en esa época yo ya era presidente de Sistemas Financieros. Yo creo que nunca lo hemos dicho, salvo Arturo, que hacía alguna crónica con esa otra vida financiera, que a mí me tocó estar en Caja Cantabria como consejero, miembro del Consejo de Administración y secretario del Consejo de Administración. Pero es que encima ahí empecé a pecar de nuevo. Yo dije a mis compañeros del Consejo de Administración, Dios mío, si eso igual no se lo digo, si yo tengo un solo voto en contra, no acepto ser secretario del Consejo de Administración de Caja Cantabria, que significaba la segunda entidad financiera de Cantabria, y significaba que iba a ser el segundo hombre, ahora me da vértigo cuando lo pienso, importante dentro de Caja Cantabria. Es decir, estaba el presidente y el secretario del Consejo de Administración. Es decir, satisfacción, firmar préstamos, créditos, para que muchas empresas de la comarca cobraran la nómina, pero de muchísimo dinero. Es decir, tú me has insistido en sacar algo que nunca había dicho y lo estás logrando. Entonces, ¿qué era para mí? Hubiera sido cobarde si no acepto el reto, pero mis derroteros ya estaban enfocados hacia había otros enfoques. Es decir, yo era presidente de Sistemas Financieros. Entonces, ¿qué pasa? Que Nicanor tuvo un problema, un gran alcalde que me había precedido, tuvo un problema y le inhabilitan. Entonces, el reto en campo era: Pedro Luis no va a poder, porque tiene muchas ocupaciones ya a otros niveles. Y claro, eso lo vivía Arturo en primera persona. Yo no podía, digamos, dejar de lado a los campurrianos que habían confiado en mí como teniente alcalde durante muchas legislaturas, porque es que yo tenía 20 años
y ya estaba metido como concejal, el concejal más joven de la Hermandad de Campo de Suso. Entonces para mí era un reto de tal calibre que voy a decir algo más. Vino director general de Caja Cantabria. Vinieron de todos los partidos políticos a la toma de posesión de, digamos, un concejal joven, entre comillas, que tomaba el cargo de alcalde de la Hermandad de Campo de Suso, pero sobre todo lo que quiero decir es no abandonar a mi gente y sí retomar esa actividad y coger el tema de la Hermandad de Campo de Suso, y desde entonces hasta hoy. Pero mira, eso nunca lo había comentado, María G. Yo creo que Arturo sí lo sabía, pero por ahí empezamos esa andadura que tú dices, un 8 de agosto de no me acuerdo qué año. Recoges el testigo de Nicanor, Pedro, ¿y cómo es ese ayuntamiento de hace 25 años? Un ayuntamiento con necesidad de darle otro enfoque, con unos cimientos muy buenos, pero se necesitaba darle un toque de modernidad. Era un ayuntamiento que se había pensado más en los vecinos que en el ayuntamiento, pero a lo mejor no se daba la mejor imagen del edificio, que estaba decadente, y entonces tú cuando llegas a un sitio y ves un edificio que no es lo más acorde, yo puedo decir que seguíamos con las obras de Fontibre, y que aparte de la inauguración de la remodelación tenía que venir una ministra que era Isabel Tocino, que yo tenía muy buena relación con ella, y estamos hablando de que eran unos niveles que a marchas forzadas teníamos que rehabilitar el ayuntamiento, porque a lo mejor no tenía acogida ciertos personajes de ministros, de la relación que se abría nueva, porque por este nacimiento han pasado diferentes ministros del Gobierno de España, que a mí lo que igual me vino bien, el resorte de Caja Cantabria y la relación externa que yo tenía para aplicarlo en nuestro ayuntamiento. Yo creo que jamás en un municipio rural como el nuestro ha sido tan visitado por presidentes, por senadores, por consejeros, directores generales, y toda esa impronta se reflejó en este ayuntamiento, que cuando viene la gente, si cierras los ojos y tú pasas de Reynosa, tú notas algo diferente en la Hermandad de Campo de Suso, bien sea por el carril bici, por sus árboles, por su paisaje. Es decir, que ese toque de modernidad y de entroncarle en el siglo XXI, un poco de culpa sí tuve yo, pero sobre todo porque me daba cuenta, María G., de que a lo mejor es como cuando tú vas a recibir a alguien en tu casa, que estás tumbado en el sofá y lo primero que haces es recoger la manta. Yo tenía que recoger la manta porque era muy de estar por casa, pero no dar la imagen que tú tenías que dar, porque a veces te tratan como te ven. Quizá la forma de colocar y de dar su sitio a la Hermandad de Campo de Suso dentro del mapa de nuestro país. Creo que sí, porque fue un poco poner en el mapa la Hermandad de Campo de Suso con todo un sistema ya imparable de inversiones, de visitas, porque cada uno de los que venía a visitar no venía a tomar un café, venía a visitar, le decíamos las necesidades y rápidamente tener contacto con los ministerios. A veces para ellos hablar de 100.000 euros era una limosna y a nosotros nos solucionaba la papeleta. Para ellos, un pequeño detalle de la remodelación de este parque era muy poco dinero, para nosotros sería impensable. El hacer un carril bici, poco dinero. Las carreteras que se iban publicando periódicamente, para una comunidad autónoma no era mucho, para un ayuntamiento era mucho, pero sobre todo, repito, que logramos abrirnos a España y al mundo, porque luego también tuvimos una serie de encuentros internacionales que para un municipio pequeño era poner una pica en Flandes, desde visitas de japoneses, por comentaros algún tema, o de americanos que venían, y todos, o chilenos, todos traían algunas ideas diferentes de las que podíamos copiar. También una de las premisas que traía Pedro Luis debajo del brazo con la ilusión de coger la alcaldía, era el hacer una pequeña transición o un pequeño consenso entre la vida rural de la Hermandad de Campo de Suso, ese mundo ganadero que se sigue manteniendo, que además se potencia, pero además aprovechar los potenciales naturales que tiene la hermandad y de alguna manera dar un plan B a los vecinos y a quienes quisieran quedarse en el municipio a través del turismo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que a veces para ver la realidad te tienes que alejar. Si vemos el Valle de Campo desde un avión, nos parece diferente a si lo vemos desde tierra. Entonces a veces hay que pensar que la hermandad y Cantabria no termina
en Pozazal, que hay otro mundo, y lo comparas con España, llegas a la conclusión de que las riquezas medioambientales que tenemos aquí, hemos estado trabajando durante 25 años por lo que me decís, hemos puesto los cimientos para que esto sea, digamos, una marca de calidad turística que hace que muchísima gente viva ahora del sector servicios, que es importantísimo. Entonces, ahí lo tenemos ya. Vamos a ver, ahí había un pulso muy interesante. Si Yuso o En Medio hubieran logrado en esa época lo que logramos en la Hermandad, se hubieran relanzado antes esos municipios que la Hermandad. Entonces, para relanzarlo necesitas infraestructura. El carril bici y la carretera era fundamental. Las inversiones en cientos de miles de pesetas y millones de euros eran increíblemente fuertes. Nos tenían hasta cierta envidia sana otros municipios que casi toda la inversión del gobierno de Cantabria, un porcentaje elevadísimo, venía al sur de Cantabria. Y en la Hermandad de Campo de Suso fuimos pioneros en carreteras que no hemos terminado todavía, porque yo sigo con el run run, y ya lo digo ahora porque lo diré más veces, de que Campó, la Hermandad de Campo de Suso, la comarca de Campó necesita la conexión con Liébana. El proyecto está en el ayuntamiento y os lo enseñaré, y ahora que van a venir fondos estructurales, yo ya lo estoy pidiendo, en breve tengo reuniones con diferentes consejeros, yo se lo voy a decir, mi conciencia va a estar tranquila de pedir de que no es difícil ni costoso el hacer una conexión con Liébana, les va a venir a ellos también como a nosotros, pero sería poner en el mapa todo, que no me gusta decir el sur de Cantabria, el Alto Campó, que al fin de cuentas es nuestro valle. Ajá. Hablamos de la Hermandad de Campo de Suso y probablemente hablamos de uno de los municipios con mayor riqueza cultural, con mayor riqueza natural, incluso con mayor riqueza deportiva, porque tenemos en el espacio de la Hermandad, contamos con la estación de esquí Alto Campó, que además en los últimos años ha sufrido para bien un empujón importante con esos cañones de inhibición artificial. Hablamos del campo de golf, que además afecta también, a pesar de estar en Estares, afecta a la Hermandad, Cimiento del Ebro, y por supuesto no nos podemos olvidar de la Niña Bonita, no nos podemos olvidar del Castillo de Argüeso. ¿Por qué no tenemos una cosa? Hemos empezado en el nacimiento del Ebro, que es emblemático, pero es que la estación invernal, lo que dices, la inversión fue tan importante que el de poner cañones de nieve a no poner cañones de nieve era de tener estación invernal a no tener estación invernal. Entonces supuso pues una inversión importantísima, que fue la dotación de inhibición a la estación, que por otra parte es propiedad del ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, sus terrenos, y ha sido poner en el mapa esa estación que es de las mejores, por supuesto, de la Cordillera Cantábrica, pero sobre todo se jugaba el ser o no ser. Si no llegamos a tener cañón se tiene que cerrar la estación, y ahora mismo la estación invernal es un poco el motor que tira de la comarca, porque detrás de esas 10.000 personas que vienen a visitarnos los fines de semana, tenemos que empezar a copiar de los lebaniegos, y cada uno que monte el negocio que pueda, pero que se puede vivir de ese flujo de 10.000 personas que vienen, y estamos demostrando que muchísimas personas jóvenes están invirtiendo ya en la Hermandad de Campo de Suso y van a vivir del sector servicios, sin olvidar a los ganaderos, que ya tendremos un capítulo para ellos. Sí. Pero lo que comentabas, se ha puesto en el mapa, pero es que encima tiene un complemento que es el Castillo de Argüeso, que está abierto todo el año, que viene la gente a verlo, que le hemos metido dentro del club de los 80 mejores castillos y palacios de España, lo cual es un logro también importante en épocas complicadas. Que conozca su historia, ¿no? Claro. Porque además de ser una fortaleza medieval que no se queda atrás de cualquiera que podamos visitar, de esas 80 que forman ese club de excepción, quizá la historia humana, la historia global y cercana que tiene el Castillo de Argüeso, también yo creo que al visitante le atrapa y se lleva además un recuerdo, quizá aparte de lo visual, también un recuerdo sentimental, ¿no? Sí, a la hora de la visita. Es que ahí tenemos que dar una pincelada de historia y pensar que los campurrianos relacionaban Castillo de Argüeso con pago de diezmos, de impuestos, de no sé qué. Y yo, como he dicho muchas veces allí, dirían los campurrianos, qué bien que el señorito se va, qué bien que el marqués desaparece,
y qué bien que no nos cobren esos diezmos. Entonces, esa cultura, esa mentalidad, vamos a decir pueblerina, pero en el sentido que se puede tomar, dejó de existir, fue una ruina, se cayó, y menos mal que un gobierno de Cantabria, en la persona del presidente don Juan Ormaechea, siendo Nicanor alcalde, retomaron el tema, se bautizó un avión de Aviaco, que así se llamaba, con el castillo de Argüeso, le puso ya en el nombre nacional de que existía un castillo que se llamaba Argüeso en ruinas. Poco a poco se invirtió dinero y también me tocó la suerte de ponerle en marcha, y desde entonces, con poco más de abrir la puerta, lo pusimos en valor y hoy día es un referente. Porque el castillo de Argüeso no solamente es la edificación medieval reestructurada, además por esas manos ajadas que tuvimos que despedir, porque bueno, pues yo creo que cada golpe de maceta lleva impreso un poquito del espíritu del trabajador, ¿no? de campo de arriba. Un agradecimiento grandísimo a esos artesanos, que hicieron posible el mimo y el sentimiento que pusieron en la rehabilitación del castillo, que yo creo, y seguramente que la gente lo entiende, que Sobaler y la saga Sobaler, como yo he dicho muchas veces, y don Tomás, toda esa impronta que dejó en el castillo de cariño se transmite ahora, y es un embrujo especial, porque cuando la gente llega dice, pero aquí ¿qué habéis rehabilitado? Si es que no se nota de lo bien que lo han hecho, si es que está mejor que en la Edad Media. Entonces creo que también es algo positivo que tenemos que tener en cuenta, y que otra de las satisfacciones que como alcalde me tocó, finalizar las obras e inaugurar el castillo, porque claro, también había que tomar decisiones. Si teníamos que pedir todos los permisos de quién, que si de cultura, que si con educación, que no sé qué, nunca se hubiera abierto. Entonces tomé la decisión, yo creo que fue en el año 99, de decir, esto se abre, y empezamos a caminar sabiendo lo justo los que lo poníamos en marcha. Ya digo, un agradecimiento a María José también, que es la que inició esa reapertura, y siendo pues jóvenes todos, tuvimos ilusión, lo pusimos en marcha, y de ahí nacieron cantidad de conciertos, de historias y de no sé qué, que tiempo tendremos de hablar de ello. De alguna manera el castillo de Argüeso devuelve el diezmo a los vecinos. Claro, claro. Porque bueno, pues como bien dices, cantidad de exposiciones de primer nombre, artistas, impagables, quieren exponer sus obras en las paredes del castillo de Argüeso. Bodas, conciertos... Sí, es una maravilla, y decir que también tenemos que agradecer a nuestra comisaria, que fichamos con acierto, y ahora otros ayuntamientos creo que quieren colaborar con ella, Gloria Bermejo, que puso el valor del arte en su lugar, porque los artistas... Todos podemos tener esa vena de artista, nos pensamos que lo nuestro es lo mejor, pero tiene que haber alguien que analice y que diga, un filtro, esto ¿no? Viene por aquí, y ese filtro ha sido la comisaria de la exposición, que también hemos volado solo nosotros, la Hermandad de Campo de Suso, con ella, que es el ayuntamiento el que la paga, Gloria Bermejo, pero hace una labor, como tú decías, Mariaje, de que muchísima gente quiere exponer de primer nivel en el castillo de Argüeso. ¿Por qué? Porque hemos logrado un prestigio que es el trabajo de muchísimos días, y ese prestigio ahí está. A mí me gustaría que Pedro Luis Gutiérrez se despojase de la coraza de alcalde y me hablase el Pedro Luis Gutiérrez que nació en Suano, que vive en Suano, que piensa como buen campurriano, que siente como buen campurriano, y que en un par de frases, en tres, le voy a dejar, siempre tenemos él y ese debate, me resumiese cómo han sido esos 25 años de alcaldía, pero no en las infraestructuras, sino de aquí, de corazón, a nivel personal. El hacer cosas por los demás, yo creo que es la mayor satisfacción. Yo duermo de maravilla, la conciencia la tengo muy tranquila, porque intento ayudar a aquel que pide ayuda. Es decir, yo devuelvo la llamada, que lo sabéis todos, la última llamada que tengo en el teléfono, yo llamo al que me llame. Mi teléfono yo creo que le tiene todo el mundo. Yo, sobre todo, dices una frase, he querido ser uno más, pero cercano. O dicho de otra manera, un alcalde cercano al ciudadano, que cuando miro ciertas obras,
me siento satisfecho como campurriano, como natural de Suano y como cántabro. Es decir, yo vengo a visitar este nacimiento y digo, ¡jo, qué bien está! Pero tengo una ventaja, que el ser alcalde significa el que puede solucionar los problemas cercanos del ciudadano ya. Yo veo una cosa que está mal y eso no lo puede hacer el presidente de Cantabria ni el presidente de España. Es decir, ahí los alcaldes tenemos una ventaja, que yo veo una cosa que está mal y aunque me tenga que pelear con la interventora, al final aquello va a estar bien. Llámese la ermita de Labra, llámese que van a misa los domingos y a mí me dolía el alma de ver a la gente que iba por una polvareda, que tenía que dejar el coche en una finca que le reñía al dueño porque no tenía dónde aparcar. Se hizo un aparcamiento, se hizo una buena carretera y hoy los feligreses que quieren van a la ermita con un buen párroco que tenemos y esa impronta lo puede hacer un alcalde. Entonces esa es la satisfacción y yo creo que eso es lo que nos engancha a seguir legislatura tras legislatura. Entonces, ¿cuál es? El estar cercano al ciudadano y la ventaja que tenemos los alcaldes es que con pocos medios puedes solucionar problemas importantísimos de las personas. Y yo creo que en la frase que lo resume es, Mariaje, que como estás cerca del ciudadano, puedes solucionar inmediatamente los problemas. O esa llegada que hablaremos de la fibra óptica, pues claro, pero es que haces gestión y llega. Y seguimos con Pedro Luis Gutiérrez y hemos trasladado el escenario de la entrevista, como bien dijimos, y quizá también le hemos dejado reposar el primer impacto al protagonista de este vídeo documental dedicado a toda una vida llevando las riendas de un ayuntamiento como el de la Hermandad de Campo de Suso. Nos hemos venido al Castillo de Argüeso. Después os enseñaremos también una toma del exterior del castillo porque merece muchísimo la pena visitarlo, pero queremos seguir charlando con Pedro, con el alcalde de la Hermandad, y nos gustaría preguntarle, estamos en el Castillo de Argüeso, el lugar desde donde se ve toda la Hermandad y lugar desde donde se ve también a todos nuestros amigos ganaderos. Me gustaría que nos hablase de ese motor tan importante en la hermandad como es el sector ganadero, cómo ha vivido estos años, cómo ha vivido esa época tan mala en la que casi éramos los apestados de la región. Pedro, ¿qué es para la hermandad el sector ganadero? Bueno, lo primero, desde estas paredes del Castillo de Argüeso, decir que este castillo también nació con fines ganaderos, que es algo que no solemos contar a la gente. Es decir, le pusieron en una encrucijada de caminos para los señores feudales controlar el paso de los ganados a los puertos que hoy día son propiedad del ayuntamiento, que eso es importante. El sector ganadero, decir que yo siempre comento que la Hermandad de Campo de Suso es el municipio más ganadero de Cantabria, que tenemos más de 10.000 cabezas de ganado. Entonces, desde el ayuntamiento siempre hemos mimado a ese sector. Digamos, nuestras raíces son ganaderas. Raro es el cántabro que no tiene algún pariente en algún pueblo. Raro es el cántabro que a lo mejor gracias a las tudancas sus padres, sus abuelos le pudieron pagar los estudios para formarse, porque esos terneros que se fraguaban en los puertos, pues daban a luz y luego les vendían en la Feria de San Mateo, que sobre todo Reynosa se hizo famosa en la Edad Media por las ferias y por los mercados. Entonces estamos en una comarca eminentemente ganadera y una comarca eminentemente también que desde las instituciones hemos apoyado siempre al sector ganadero. Siempre lo hemos apoyado, tenemos 10.000 cabezas de ganado y parte de los impuestos del ayuntamiento van a desbroces, a abrevaderos, a traídas de agua, a encalados y a, digamos, mimar ese medio que es el puerto, que se nutren todas las vacas y yeguas de la comarca y que con un canon, vamos a decir casi simbólico, de 10 euros, pasan todo el verano en el puerto con 10 euros que pagan de canon ese sector primario que me preguntabas y que creo que es bueno decirlo y que siempre ha estado presente, y el sector ganadero es compatible con el resto de los sectores, pero que muchos pueblos siguen viviendo de la ganadería. Sí es cierto que cada vez quedan menos ganaderos, pero son más potentes que los de antes. Es decir, antes solían tener 15, 20 vacas tudancas y unas yeguas, y ahora ¿qué es lo que tienen? Pues ahora tienen 200 vacas, 300 vacas, 300 yeguas. Entonces es un sector
emergente en la hermandad, a pesar de los problemas que tenemos con animales salvajes, como es el tema del lobo, que luego podemos dar una pincelada, que desde el Ayuntamiento apoyamos a los ganaderos para controlar la población del lobo, porque el lobo tiene que existir, tiene que estar en nuestros montes, ese le da un morbo especial, pero controlado, que no sean los ganaderos, los paganos, los que tengan que subvencionar a esos lobos. La Administración tiene que pagar pronto y bien los daños que produce el lobo, y el lobo, el digamos superdepredador que es el ser humano, tiene que controlar esa pirámide de alimentación para que podamos convivir, que ahora mismo tenemos esa lucha de lobo, y yo desde el Ayuntamiento digo lobo sí, pero controlado. ¿Cómo está ahora realmente? Porque sí. En una reciente entrevista que realizábamos al consejero de Ganadería, al señor Guillermo Blanco, hablábamos de que efectivamente incluso con el control establecido que se está llevando desde la comunidad han aumentado en 19 las manadas de lobos que hay en la región, por lo que queda más que demostrado que el lobo tiene la supervivencia asegurada. Pero lo que no tenemos muy claro si tiene la supervivencia asegurada son los ganaderos, y sobre todo algo que no sé cuál será tu opinión, pero que a mí me llama bastante la atención. El Ministerio de Transición Ecológica también se tiene que encargar de que no haya despoblamiento en las zonas rurales. Lo uno y lo otro son incompatibles. Si dejamos que el lobo campe a sus anchas, si no tenemos un control sobre la especie, una especie que no tiene depredador salvo el hombre, difícilmente vamos a conseguir que los jóvenes se establezcan en los pueblos y se embarquen en la aventura de ser ganaderos y de dedicar su vida al campo y a la ganadería. Tienes toda la razón. De hecho, el consejero quiso elegir, y se lo agradezco, este castillo de Argüeso para hacer la reunión con los representantes políticos y ganaderos, y le hicimos ver, que es de agradecer que él esté con nosotros en esa lucha, de que son incompatibles, es decir, tener lobos sí, pero con control, porque además hay otro tema que nunca se comenta, ya no es el valor material de una res, a veces es el valor sentimental, que conviven con esos animales, y es triste que les hayan matado la hija de la tasuga, la majita, como dicen en los pueblos. Ese es el valor sentimental, que no se paga con dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener ese equilibrio, como ha estado muchísimos años controlado, y no que existan tantas manadas, porque no solamente eso, sino que ahora, cuando llega la época de reproducción, si en una manada tenemos 7 lobos y tenemos, vamos a pensar, 2 hembras reproductoras, estamos viendo que se va a multiplicar por 4 o por 5 y vamos a tener un problema, porque ahora mismo se están metiendo en los pueblos. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a apoyar a los ganaderos, vamos a dar batidas, vamos a dar lo que sea necesario con el fin de reducir esa población. Muchos ministerios solo escuchan la presión de los ecologistas, pero es que los ecologistas viven en las ciudades y son ecologistas de fines de semana. También es cierto que hay asociaciones ecologistas que merecen todos nuestros respetos, ¿no? Pero lo que hay que intentar es ayudar a los ganaderos, que lo que tú antes decías, resulta que de ser una especie en peligro de extinción, ¿quién es ahora? El ganadero, y habrá que intentar a esos jóvenes que se quedan en los pueblos apoyarles, y que no vengan los lobos, como está pasando en todos los pueblos, en Villacantiz, en Suano, en Izara, en Argüeso, que estamos, en Soto, que tengamos tantísimos daños de los lobos. Eso es lo que no puede ser, y ya digo que tenemos que luchar todos juntos, y creo que esa unión la tenemos, y ojalá el Ministerio de Transición Ecológica oiga nuestras súplicas y la Unión Europea permita al lobo no ser una especie cinegética, sino, digamos, controlar, hacer controles de población, que es lo que se está haciendo ahora. Ahora mismo en Cantabria el lobo no es especie cinegética, pero sí se pueden hacer controles a esa sobrepoblación de lobos que tenemos, que será lo que hay que hacer. Unión entre los ganaderos que queda demostrada año tras año, a pesar de que la pasada edición, bueno, pues se vio como todo afectada por la pandemia, de esa feria ganadera de Espinilla, que cada 15 de agosto nos reúne con el mundo ganadero y realmente saca a la calle, como en un día de fiesta, a todas las familias ganaderas de la comarca, ¿no? Sí, desde el Ayuntamiento se han hecho esfuerzos, y vosotros habéis sido testigos de ello a lo largo de todos estos años.
de que hemos, digamos, puesto en el mapa de Cantabria y de España una feria consolidada ganadera de año, que será de las mejores de Cantabria, la del Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, que se celebra, como bien sabemos, en Espinilla. Hombre, no tenemos mucho mérito en una comarca que es la más ganadera de Cantabria organizar un evento, pero sí tengo que agradecer a los concejales del ramo, que muchas veces no nos acordamos de los concejales, cómo trabajan codo con codo para que ese día brille con luz propia esa feria, ese trasiego que nos lleva a otra época, a la época donde nuestros antepasados, pues la única manera que tenían de hacer hucha era ir a las ferias, vender los terneros, los potros, los huevos o las gallinas y hacer caja porque no tenían ingresos mensuales. Y era una manera de sobrevivir al largo invierno que ya se avecinaba después de agosto, es decir, venía septiembre, ferias de San Mateo, y ya se preparaban para las nevadas. Y había que entender una cosa que es muy sencilla: no podían estabular un gran número de animales. ¿Qué es lo que hacían? Porque les cuidaban más que ahora. Si llegan a venir nuestros antepasados y les ven que están por el campo cuando caen nevadas, pues seguramente que iban a sufrir. ¿Y qué hacían? Pues en la feria de Espinilla ya la preparaban, y en la feria de San Mateo vendían reses para aminorar el número de cabezas que tenían que alimentar en el invierno y así sacarlas más lustrosas en la primavera, porque los pastos que tenían eran muy escasos. Sí que es verdad que hay que agradecer a todos los jóvenes, yo creo que mantienen, ¿no?, esas más o menos grandes ganaderías en el municipio, porque permiten además que todo el entramado del ecosistema se mantenga limpio, los montes, las vaguadas. Bueno, pues al final también es una labor de comunidad, ¿no?, podemos decirlo así. De comunidad también resulta la convivencia entre la ganadería y el turismo. La Hermandad de Campo de Suso puede presumir de que es un municipio muy turístico, porque cada uno de sus rincones podemos irnos a Alto Campo y de ahí ir bajando, y cada uno de los pueblos, bien sea La Lomba, bien sea Argüeso, donde estamos, bien sea Soto, nos vamos a las Cervalizas, nos vamos a cualquiera de los rincones de la hermandad, encontramos turistas que disfrutan de nuestros parajes y en perfecta comunión con el ganadero, ¿no? ¿Cómo se consigue eso y cómo se gestiona eso desde un ayuntamiento? Es que antes nos faltaba decir que los ganaderos son los verdaderos jardineros del siglo XXI, es decir, que con sus ganados pastan en todos esos montes, pero a la vez abren senderos, comen aquello que no se necesita, evitan incendios, y es una manera de demostrar que tiene que convivir la ganadería, y por eso yo creo que está bien que esté subvencionada un poquito, porque son los jardineros del siglo XXI. Y luego viene el turista, pero es que el turista encuentra un valle que es precioso, como tú antes decías, es que empiezas por Salces, fijaros todo lo que tenemos en Salces, llegas a Fontibre, nacimiento del Ebro, subes para arriba, solamente el ver la herradura que tenemos, los montes de más de 2000 metros de altura, y una ventaja que tenemos una estación invernal en nuestros puestos, en nuestros pueblos, en nuestros puertos, que hace que esa estación invernal tire de motor de toda la comarca, y además con una cosa importante, como antes os decía, que es la auténtica industria de la comarca. Aquellos municipios que tienen estaciones invernales, como pasa en la Hermandad de Campo de Suso, sí me apunto al carro del despoblamiento, porque vamos a tener subvenciones. Pero no tiene este alcalde que les habla ningún mérito en decir que la gente va a fijar población en la Hermandad de Campo de Suso, porque se vende muy fácil. Tenemos una estación invernal que te arregla unos cuantos meses del año, tenemos nuestros parques, nuestros montes, nuestros senderos, nuestros ríos. Esto es una belleza. Si yo hubiera dicho hace unos años, cuando empecé a hablar, que quería que la Hermandad de Campo de Suso, y ahí está Arturo, que también es testigo, fuera como el Valle de Arán, pues puedo decir que en estos 25 años casi lo estamos logrando. Pero ¿el mérito de quién es? De todos los campurrianos, que cada uno ha puesto su granito de arena. Yo como alcalde lo que he hecho es no hacer ascos a las propuestas que nos venían de fuera, pero con mucho orden. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener tal número de plazas hoteleras? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 25 años que íbamos a tener tantos restaurantes y buenos? Sí, ¿quién nos iba a decir que en casi todos los pueblos, las antiguas cuadras
que guardaban ganado y pajares se han transformado en lujosas casas rurales, que cuando vienen las personas dicen, pero esto es, si es un hotel de 4 estrellas, si esto es un parador de turismo, y en cada pueblo, yo creo que en casi todos los de la Hermandad de Campos de Suso, no tenemos una, tenemos 2 o 3 casas rurales. Yo voy a poner un ejemplo que le conozco bien, y está mal que lo diga porque yo soy de Suano, como sabéis todos vosotros. Si en Suano decimos hace 25 años que íbamos a tener 3 casas rurales, dicen, tú estás loco. Pero es que las tenemos en Ormas. Si en Ormas decíamos que teníamos un montón de casas rurales, que teníamos unos buenos restaurantes, dicen, pero tú estás soñando con los angelitos. O que en la Lomba, en Tramasaguas, íbamos a tener el núcleo duro que tenemos de restaurantes y de casas rurales. Pero es que nos vamos a Salces y lo mismo, y nos vamos a Espinilla y lo mismo, y venimos a Argüeso, tenemos el castillo. Pero aquí, que yo vea desde aquí, tenemos 3 o 4 casas rurales. En Argüeso, que es un pueblo ganadero. Luego, a tu pregunta, pueden convivir perfectamente la ganadería y el turismo. Y no solamente eso, yo creo, desde mi humilde opinión, la presencia del turismo en la hermandad también nos ha invitado, ¿no?, a los vecinos a mantener el pueblo y a mantenerle bonito y a preparar nuestra casa para el domingo cuando vengan a visitarnos. Y no hay más que darse un paseo pues por cualquiera de los pueblos. A mí el primero que se me viene a la cabeza es Naveda, por ejemplo, por Argüeso, donde estamos, por Soto. Paseas por sus calles y las casas están cuidadas, paseas por sus calles y la gente se preocupa de mantener bonito su pueblo, su casa, para que el visitante vea que su pueblo es el mejor. El alcalde no puede transformar las cosas, pero yo, como digo, como profe de química, que podemos ser un catalizador. Catalizador era esa sustancia que, sin intervenir directamente en la reacción química, aceleraba o retardaba el proceso de la reacción. Entonces, yo creo que los alcaldes tenemos que ser catalizadores, es decir, tenemos que ser un elemento, sin que se note mucho, facilitar ese embellecimiento de pueblos que tú decías antes. Pero yo creo que lo hacemos porque nos sentimos bien, porque somos muy amantes de nuestro terruño y que nos gusta enseñar nuestras cosas. Es que llegas a cualquier pueblo y dicen, oye, puedes beber el agua de esta fuente que es buenísima, y es de 1800, es decir, que tenemos mucho arraigo y eso lo tenemos que vender como municipio turístico. Yo puedo decir que vamos a luchar para poner en el mapa de España Campó, digamos, recurso y zona turística por excelencia, y que pueda ser un destino a valorar y a venir, porque estamos cerca de las playas, como bien sabéis, estamos a 40 minutos de las playas, tenemos monte, tenemos nieve, tenemos agua por todos los sitios, nacimiento del Ebro, este castillo de Argüeso. Ya digo que vivir en un estado tan natural como el nuestro es un privilegio. Yo decía, cuando tomé las riendas de la alcaldía, que me lo facilitó también mucho el anterior alcalde, que fue un gran alcalde, Nicanor, él ya trabajó mucho desde los años 60 para poner este ayuntamiento a un nivel diferente, y eso se nota cuando entramos en la hermandad. Ya vemos un carril bici con cantidad de árboles que es otro mundo. A lo mejor vas a otros municipios y no está así, y yo creo que aquí se transmite la alegría que tienen los campurrianos de vivir, y que ya nos estamos creyendo que aquí se puede vivir bien, que se puede teletrabajar, que luego hablaremos de ello, que ha llegado la fibra óptica para quedarse, que estamos poniendo las bases para que esto tenga un futuro que generaciones venideras va a tener que seguir luchando, pero con ilusión. Nos acababas de hablar de que nos encanta que la gente se quiera quedar a vivir aquí, de que nuestros jóvenes se quieran vivir. 2 factores muy importantes que hoy en día priman, y después de lo que estamos pasando con la pandemia, mucho más, son la educación y las comunicaciones. Difícilmente podemos invitar a nadie a que viva en este entorno idílico si no puede teletrabajar o si sus niños no van a acceder a una educación de calidad. Vamos a empezar por la educación. A mí se me ocurren muchísimas cosas que decir, todas buenas, y además es que yo creo que a todos los que conocemos un poquito de cerca el CEIP de Paracuellos, el Rodríguez de Celis, se nos dibuja una sonrisa en la cara con la evolución que este centro ha llevado y con la educación de calidad que está dando. Tras muchas conversaciones y reuniones con la consejera de Educación, que como alcalde estoy muy agradecido a las gestiones que está realizando, con los directores generales de Educación, la noticia que voy a dar a todos los campurrianos es que Paracuellos
el Colegio Rodríguez de Celis, que es una fundación que desde el ayuntamiento le tenemos mimado. Y ese mimo se nota en el desarrollo que tiene ese colegio, del cual yo también como docente estoy muy orgulloso, que gracias a esos programas de fomentar el que la gente joven se quede en los pueblos, la noticia muy buena es que este año, curso 2021-22, va a comenzar a funcionar un aula de un año en el colegio de Paracuellos, que va a ser el único colegio del mundo rural que va a tener esa oferta de un aula de un año para que los padres desde el primer año de vida lo puedan mandar al colegio de Paracuellos. Lo doy en primicia porque acabo de hablar con la consejera y con el director general. Hombre, tengo una ventaja como miembro del Consejo Escolar que soy de Cantabria, que entonces la relación es mucho más fluida porque nos vemos mucho, pero entonces yo tengo que agradecer enormemente que hayan concedido ese plan experimental al Colegio de Paracuellos. Sí es cierto que ahora tenemos que hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento y por parte de la Consejería, que esta semana que viene me voy a reunir al más alto nivel, para poderle dotar de ese patio cubierto, que no hay que olvidar que también la apertura del curso escolar de hace 2 cursos tuvo lugar en Paracuellos, igual que como alcalde estoy, ya digo, muy agradecido al que el presidente de Cantabria y el consejero de turno vino muy bien el que se celebrara ese inicio de curso, y fruto de todas esas negociaciones y del buen entendimiento entre el ayuntamiento y la consejería es el que nazca ahora esta noticia que estoy dando. Luego, la educación es de calidad, pero el ayuntamiento también tiene que decir muchas cosas. Por ejemplo, en la pandemia que acabamos de sufrir, si no hubiera sido por el wifinet municipal, que ya sé que en algunos casos alguno ha tenido algún problema que se ha caído puntualmente, pero que ha solucionado el caso del 90% de los estudiantes de la Hermandad de Campo de Suso y de profesores que estábamos teletrabajando, gracias al wifinet, que en este castillo nació en el año 2015, pudo ser una experiencia única en España, que llevamos el wifi de bastante alta calidad y de cierta velocidad a los hogares de la Hermandad de Campo de Suso, que tenemos conectadas más de 300 personas ahora mismo en el wifinet. Pero yo sé que como alcalde no nos podemos mirar al ombligo y quedarnos en qué bonito fue en el año 2015. Eso avanza a una velocidad increíble y ahora mismo hemos apostado parte del remanente de tesorería que tiene la Hermandad de Campo de Suso en hacer el que llegue la conexión de la banda ancha, de la fibra óptica a todos los hogares de la Hermandad de Campo de Suso. Es una realidad, pero es que hemos realizado ya una obra de más de 50 kilómetros para que lleve ese cable de alta velocidad a los hogares. Pero ojo, estamos hablando de que el wifi municipal llegaba a 15-20 megas y estamos hablando de que con 10 megas ya podemos teletrabajar. Había momentos de 15 y 20 megas y también a veces que se caía a 5 megas, no era tan estable el wifinet que tenemos, pero gracias a él hemos superado la pandemia. Pero ahora estamos ofreciendo a los hogares de campo velocidad que no tienen en Barcelona o en Madrid. Más de 1000 megas van a llegar a todos los hogares de la Hermandad de Campo de Suso. ¿Pero cuándo? Finales de junio, que estamos ahora, va a llegar a la mitad de los pueblos de campo y el resto antes de que termine el verano. El ayuntamiento, con 3 máquinas y buenos concejales al cargo dirigiendo esa operación, estamos llevando, digamos, la fibra óptica a través de zanjas, todo soterrado, para evitar que ese bello paisaje y paraíso que tenemos en la Hermandad de Campo de Suso no sea crujido, como yo suelo decir, de postes, porque si no llevaríamos un poste cada 50 metros. Luego tenemos buena educación, tenemos buena conectividad y la gente ahora desde los hogares de la Hermandad de Campo de Suso pueden teletrabajar, pero no solo eso, estamos dando facilidades para que se construyan viviendas. Viviendas que ahora mismo somos el municipio de Cantabria que más licencias estamos dando, con el artículo 116, que es construir en suelo rústico a menos de 200 metros de los cascos de los pueblos. Hemos dado ya más de 50 licencias, que se dice pronto. Son 50 familias que van a quedar a vivir entre nosotros. Luego, como alcalde, estoy muy agradecido y dando esas buenas noticias. Una muy buena noticia y además una forma, ya no solamente de que haya gente de fuera que también que se quiera establecer en un paraíso como este,
sino a mí algo que me parece muy importante y que creo que es de agradecer que los alcaldes de la comarca fomentéis, y es que los jóvenes se quieran quedar en su casa, que un joven de Argüeso quiera seguir viviendo en Argüeso, que un joven de Soto quiera seguir viviendo donde nació, donde ha corrido y quiera que sus hijos crezcan aquí. Me parece que es algo importante, algo que hará crecer al municipio y mantenerse de la mejor manera posible, porque será continuando con esas raíces, ¿no? con sus propias raíces. ¿Cómo está el tema del empleo en la hermandad? Bueno, pues el tema del empleo, primero, felicitar a los concejales que han llevado con mucha gallardía la ayuda pandémica a todos los hogares de la Hermandad de Campo de Suso. Me refiero a concejales como Roberto, como Josune, porque es de Asuntos Sociales, que han dejado el callo para aliviar muchos de los pequeños problemas que tenían. Pero ahora, ¿cómo estamos? Los comercios, los hoteles, casas rurales, restaurantes han empezado a abrir, pero hay que pensar que han tenido un año de parón. Entonces yo creo que otra vez está amaneciendo para ellos, van a generar empleo. Desde el ayuntamiento tenemos 3 bolsas de empleo que en el mes de julio va a ser una realidad, y puedo anunciar que van a trabajar en el ayuntamiento pues en torno a más de 30 personas, que se dice pronto, es decir, 30 familias que vamos a aliviar al menos durante 6 meses, pero eso unido a toda la hostelería, que va a necesitar camareros, va a necesitar cocineros, las viviendas rurales van a necesitar personal de limpieza, van a necesitar cantidad de actividades de panadería, de carnicería. Todo eso que ha comenzado afortunadamente a eclosionar ahora mismo, yo creo que nos hace ser optimistas y pensar que esa pandemia ojalá sea una pesadilla, pero que hemos estado un año que va a suponer un paréntesis en nuestras vidas. Afortunadamente estamos viendo la luz que se ve ahora de soslayo en este castillo de Argüeso, y ojalá llegue para perdurar y que de la pandemia aprendamos el que somos vulnerables y que la humanidad tiene que estar muy unida y muy atenta a peligros que pueden llegar de otras pandemias que se pueden organizar. Y ya digo que sobre todo creo que si mimamos el medio ambiente como hacemos en la Hermandad de Campo de Suso, si protegemos nuestros alimentos, si tenemos la mente, digamos, con ejercicio sana y con pensamientos positivos, a lo mejor vemos el mundo de otra manera. Durante este tiempo de pandemia hemos vivido, no solamente aquí en Cantabria, sino en toda España, cómo la atención primaria pasaba a llevarse a cabo de una forma telemática. Desde los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, se ha procurado a todos los vecinos, primero compañía, algo fundamental, después servicio, si necesitaban algo de la farmacia, si necesitaban asistencia, pero pasa el tiempo, llevamos más de un año de pandemia y en muchos de los casos se sigue atendiendo a los pacientes en atención primaria de forma telefónica. Nosotros tenemos un nivel de población de elevada edad que necesita atención, que necesita que le vean. Hay determinadas cosas que no se pueden diagnosticar con una llamada de teléfono, y algo que ha rondado en las mentes de nuestros vecinos ha sido el ¿nos quitarán el médico? ¿Qué hemos tenido que hacer? Adelantarnos a estos acontecimientos que han pasado. Teníamos un proyecto para un consultorio que le paramos en seco en el mes de marzo del año pasado, cuando venía la pandemia. Ya podemos anunciar que está en fase de adjudicación, con una inversión del municipio de más de 300.000 euros, que va a ser moderno y va a garantizar médico y enfermeras dentro de la Hermandad de Campo de Suso, porque lo que tú decías, por telemedicina se pueden hacer muchas cosas. Va a llegar la fibra a las casas y probablemente nos puedan operar de cataratas en nuestra casa. Pero en esta pandemia, ¿cuántos seres humanos a lo mejor se han perdido porque el diagnóstico no fue adecuado, como antes decías? Porque un médico te mira a los ojos, te habla y a lo mejor lee entre líneas algo más que por el teléfono no puede leer. Se ha llevado lo que se ha llevado, pero también esos daños colaterales son de los que estamos hablando. Luego decir que la sanidad en la Hermandad de Campo de Suso no solamente va a gozar de buena salud, valga ese juego de palabras, sino que a ver quién es el dirigente que se atreve con un consultorio nuevo,
radiante en el centro de Espinilla, moderno, bien amueblado, decir que aquí no viene el médico, creo que no se va a atrever nadie. Entonces, si podemos hablar de que un municipio tiene futuro en el mundo rural, es la Hermandad de Campo de Suso, con un nuevo centro sanitario moderno, dotado de alta velocidad y de todos los medios, y creo que va a ser una buena noticia que también tienen que tener los campurrianos. Es un esfuerzo que tenemos que hacer porque el antiguo consultorio hay que pensar que databa de los años 50. Que tuvimos buenos médicos y queridos en nuestra comarca, que no tenemos que nombrar a ninguno, pero que era de otra época ese tipo de consultas y ahora tenemos que ir a esas consultas modernas que creo que con la infraestructura que de manera gratuita y altruista va a hacer el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, aunque es una competencia impropia que tenía que ser de Sanidad, pero no vamos a esperar, no vaya a ser que Sanidad tenga otras prioridades y no nos lo hubiera hecho. Y entonces diría, como es tan malo, bajar a Reynosa, pues ahora tiene que decir, como es tan bueno el de Espinilla, a alguno más de los cupos de la comarca igual tienen que ir a Espinilla. Volvemos al inicio de esta conversación y volvemos a la cuna del Ebro y volvemos a, como bien decías antes, nuestros montes. Está ahora mismo este tema en auge. No sé si la gente se atreve a decir si está a favor o en contra. De repente se nos plantea, y además llegado, no sé si de algún sitio o de la nada, un macroparque eólico. A mí me da miedo cerrar los ojos y visualizar el panorama, porque veo un campo lleno de molinos absolutamente por todas partes donde miremos. Me gustaría que desde tu posición, desde tu lugar en el que seguramente tendrás más información, que me pintases el panorama que puede llegar a tener la comarca campurriana y en concreto la Hermandad de Campo de Suso con respecto al tema de esos macroparques eólicos que se plantean en nuestros montes. Si yo me callara ahora y me miran la cara, dicen, Pedro Luis está enfadado. Claro que estoy enfadado. ¿Cómo no voy a estar enfadado con el atropello que quieren cometer? Pero es que digo más, en la vida hay que tener sentido común y hay que reaccionar. Yo creo que los que estamos rigiendo el destino de los municipios porque nos han elegido los vecinos, tenemos que representarles y tenemos que reaccionar ante abusos, que todo el esfuerzo de esos 25 años, que parece que es el motivo de la entrevista, 25, yo titularía, 25 años de esfuerzo en la, vamos a decir, en la Hermandad de Campo de Suso, iba a decir tirado por las cloacas. Si ese esfuerzo se culmina con esos parques, esos, digamos, polígonos industriales en nuestra comarca, todo lo que he dicho no sirve para nada. Ni vendría turismo, ni venderíamos paisaje, ni tendríamos optimismo. Esto sería una ruina. Es decir, solamente la pregunta, probablemente lo habéis notado, me enfada. Pero me enfada sobre todo porque dirigentes que a lo mejor pueden definirse y dar un paso al frente, porque es más cómodo decir, yo me callo, yo no digo nada, veremos a ver lo que digo. No, no, no. Hay que ser valientes y desde el primer momento decir, ¿tú apoyas los parques eólicos en la hermandad o en la comarca de Campo, sí o no? Yo soy partidario de la energía limpia, de la eólica, aunque sé que es dependiente, pero en aquellos sitios que no sufran impacto medioambiental. En la Hermandad de Campo de Suso sería un disparate, y en general en la comarca de Campo. Zona LIC, que es zona, lugar de interés comunitario, zona de especial protección de aves, zona de oso pardo, Parque Natural Saja-Besaya, los senderos que tenemos, nuestros montes, es decir, nuestra herencia transmitida de nuestros, digamos, ancestros, y que nos digan que esa historia desde época de que estaban aquí los reyes católicos o estaba el marqués de Argüeso, que lo tiremos por la borda, creo que el dirigente que no se posicione ahora no tiene perdón de Dios. No nos podemos engañar con 4 duros que nos van a dar. Yo desprecio el dinero que nos van a dar. En la Hermandad de Campo de Suso necesitamos ideas, no necesitamos atropellos, ni encantadores de serpientes que dice que te van a dar, pero ¿para qué queremos el dinero si ahora mismo podemos decir que tenemos 1,5 millones de superávit, 1,5 millones de euros de remanente de tesorería? Pero bueno, nos vamos a vender por un plato de lentejas. Ya digo, no rotundo a la energía eólica en nuestros montes, que son patrimonio de la humanidad. Pero por Dios, como yo decía, si les quieren poner y son tan bonitos, el arco de la bahía que tiene
250.000 habitantes, pues a lo mejor no produce mucho impacto al fondo en el Sardinero ver allí los molinos, pero poner molinos más grandes que el de Vestas en los montes nuestros. Pero sí digo algo, hicimos pedagogía, que para eso somos profes, y se ha celebrado el primer referéndum de eólicos en la Hermandad de Campo de Suso en Soto. Y el 90% de los vecinos dijeron que no. Y luego creo que eso es bueno. Y si el alcalde que les habla, que ya lo dijo en el pleno, y no así se han manifestado todos los grupos políticos, dice que no dará ni una sola licencia en la Hermandad de Campo de Suso, tenemos que proteger nuestros montes, que es una herencia de nuestros antepasados, que no es patrimonio nuestro, es de nuestros herederos, de los futuros, de hijos, nietos y todos los campurrianos que puedan habitar aquí con orgullo, porque si nos montan los molinos, fijaros, vamos a tener dentro de 30 años un montón de chatarra en nuestros montes. ¿Quién va a venir a recogerlo? ¿Quién va a venir a ver chatarra? ¿Quién va a venir a escuchar ruido? ¿Quién va a venir por la noche a ver las estrellas y decir, es Venus? No, es una lucecita de esos molinos. Yo animo a los campurrianos a que se sumen a esa presión, que agradezco a esos grupos que han nacido de plataformas, porque ellos son los que están moviendo. Algo que nos, bueno, pues que al final deja un poco huella, ¿no?, de lo que un alcalde va haciendo a lo largo de su historia en el ayuntamiento, y en este caso que celebramos ese 25 aniversario de Pedro Luis Gutiérrez como alcalde de la Hermandad de Campo de Suso, son las infraestructuras. Haciendo un repaso breve de las infraestructuras que se han conseguido en estos 25 años, ¿cuál sería la obra maestra del mandato de Pedro Luis Gutiérrez en la Hermandad de Campo de Suso? Castillo de Argüeso, con muchísimo orgullo, lo hemos logrado poner, que ya lo hablaremos, y lo hemos dicho, entre los 80 mejores castillos y paradores a nivel nacional, que todo el personal que trabaja en este castillo ha puesto su granito de arena para sacar el pecho que sacamos allá en el castillo de Belmonte, para poner en el mapa Argüeso, la Hermandad de Campo de Suso y Cantabria. Infraestructuras. No es por nada, pero tenemos que nombrar a alguien que se dedica al periodismo también desde hace muchísimo tiempo. Se entra en la Hermandad de Campo de Suso y ya se ve, bienvenidos al Ayuntamiento de Hermandad de Campo de Suso, pero si no lo hubiéramos puesto, la gente nota algo diferente. Un carril bici, una carretera de futuro, y esa fue la primera infraestructura que como alcalde me tocó torear. Esa y la unión con la zona de Palencia, que fue la carretera de Salcedillo, Espinilla-Salcedillo, es decir, se hizo la carretera desde Reynosa, es decir, desde Nestares, límite que nosotros llegamos casi a los inicios de Reynosa, es decir, desde Salces se inició la carretera que finalizamos en la zona de la Lomba en Tramasaguas. Era consejero de Obras Públicas Miguel Ángel Revilla, actual presidente, hombre con el que tengo una buenísima relación, que se tiene que saber, pero claro, la tenía muy buena y buenísima con el presidente, que era José Joaquín Martínez Sieso, que es el que estaba de presidente, y Miguel Ángel Revilla estaba como consejero de Obras Públicas, y me decía, alcalde, que es que no me vas a dejar más dinero para otras carreteras. Digo, lo siento, consejero, yo lo que tengo que sacar son las carreteras que teníamos del siglo XIX, mejorarlas. Entonces se hace esa carretera, se hace la carretera desde la Lomba en Tramasaguas a la estación invernal, que ya estaba como presidente Miguel Ángel Revilla. Luego se siguen haciendo carreteras estando de presidente en una época difícil que fue Ignacio Diego. Luego agradecimiento a los 3 presidentes con los que yo he trabajado codo con codo, y en algunos he pertenecido a su núcleo duro y a su equipo de gobierno, incluso como diputado en alguna legislatura también, como bien sabéis vosotros. Entonces eso ha hecho que la Hermandad de Campo de Suso sea un antes y un después, con infraestructuras, carretera de Villacantiz, de Nestares Villacantiz, justo se une con barrio, también con carril peatonal, carril bici peatonal, la que sube a la estación invernal, e importante, la carretera con Saja, que nos costó muchísimo hacerla. Entonces las infraestructuras creo que ha sido de agradecer, pero no solo eso. Cuando llegamos a Argüeso ahora y dejamos la carretera buena que tenemos, a mí me ha recordado cuando venía ahora que estaba en el medievo, porque la carretera que tenemos en Argüeso no es del siglo XXI, tenemos que hacer una carretera digna, y ya puedo anunciar que ya el consejero de Obras Públicas actual, así lo hemos pactado y me lo ha anunciado, que se va a hacer la carretera de Argüeso, porque ahora mismo vienes como que estás en un camino de cabras, los botes que da el coche, se va a hacer la carretera de Proaño, se va a hacer la carretera de
Salces La Miña Camino y la carretera de Mazandrero. Con esas obras que ya están aprobados y muy avanzados los proyectos y alguna en fase de ejecución, podemos decir que la Hermandad de Campo de Suso estamos en el siglo XXI, sin pensar en infraestructuras en los pueblos, que acabamos de aprobar ahora mismo un proyecto de cerca de 400.000 euros para asfaltados. Es decir, que esa también es labor del alcalde. Los alcaldes tenemos que mimar y mirar por nuestras carreteras. Y eso, la viabilidad invernal y el hacer agradable la vida en los pueblos. Es decir, tú no te tienes que sentir diferente a uno que vive en Santander, en Torlavega o en Reynosa, si vives en Argüeso. Te tienen que garantizar que cuando quieres salir de aquí, aunque nieve mucho, tienes máquinas suficientes para ir a la autovía. Eso, unido a la autovía que tenemos, creo que es para estar orgullosos y que se puede vivir en la Hermandad de Campo de Suso, que es una maravilla y que rezuma naturaleza por los cuatro costados. Hablamos del pasado, de lo que se ha ido haciendo, de los pasos que se han ido dando para que la hermandad esté como está por todo lo alto. ¿Cuál es la asignatura pendiente de Pedro Luis Gutiérrez como alcalde de la hermandad? He ido pocas veces a los exámenes de septiembre, pero yo creo que me han mirado con mucho cariño. Es decir, nosotros cada 4 años nos presentamos a unos exámenes. Y me tienen mal acostumbrado en la Hermandad de Campo de Suso porque me quieren demasiado. Yo creo que no merezco tanto cariño, pero yo se lo devuelvo con esfuerzo, con obras, con infraestructuras. Y ahora mismo asignatura pendiente es terminar muchísimas cosas que no voy a enumerar ahora, que las tenemos ahí en marcha. ¿Pero cuántas son? Pues quién sabe si ese túnel con Liébana sigo hablando de él, porque también hay que soñar, pero es que el túnel con Liébana es menos que los túneles que tenemos para bajar a Santander, que la gente se cree que eso es una monstruosidad. No, tenemos que poner en orden más senderos para disfrutar del senderismo que tenemos. Tenemos que poner nuestros puertos un poco mejor, dotándoles todavía si cabe de más agua, y los pueblos tenemos que embellecerles más aún, y tenemos sobre todo que llegar a las personas mayores y a lo mejor avanzar un convenio con las residencias de Reynosa para esos centros de día, con el transporte municipal, mover a la gente que necesitamos, a la gente mayor, darles cariño, sacarles de casa y, digamos, los servicios sociales, igual les tenemos que dar una vuelta en la Hermandad de Campo de Suso, eso, y buscar más puestos de trabajo para gente joven y que se pueda quedar aquí. Y sobre todo una cosa, este alcalde escucha. Y cuando escucho aquello que pueda venir bien y quien tenga ideas, yo las hago mías y de todos los campurrianos a la voz de ella. Ya digo que cuento con un equipo que son los 24 alcaldes pedáneos que tenemos y todos los campurrianos que legislatura tras legislatura me han querido poner aquí, que yo soy uno más. Lo único que intento aprender sobre la marcha y que a veces tienes que tener reflejos para levantar la mano el primero y traerte la obra, porque si te duermes, al final hay muchos alcaldes, 102 grandes alcaldes en Cantabria, que también tenemos que tener nuestras luchas para, ya digo, traer lo mejor para nuestra comarca. 25 años da para mucho, para conocer, como bien dices, a los alcaldes que han ido pasando por los otros 101 municipios de nuestra región y también para aprender a colocarse en la foto. ¿El que se mueve sale en la foto, Pedro Luis? Yo aquí digo una cosa, el que se mueve no sale en la foto, pero yo he tenido siempre la suerte que me han querido tanto, todavía no sé por qué, será por la melena, de que incluso he llegado a ocupar cargos impensables para municipios pequeños como el nuestro. Me refiero, cuando vosotros habéis participado en esa, digamos, en ese disfrute gozoso de tomar posesión como diputado, es muy difícil que de un municipio pequeño los grandes partidos se acuerden de una persona. Entonces, para mí es un orgullo de que un campurriano de un municipio pequeño le lleven a labores de gobierno o que esté representado en muchas, digamos, en muchos foros
que te escuchan, como puede ser esa Comisión Nacional de Desarrollo Rural y Pesca que está en Madrid, o como puede ser ese Consejo Escolar de Cantabria que te tienen ahí para que des consejos, nunca mejor dicho, el Observatorio de la Convivencia. Entonces, que mis restos de alcaldes de Cantabria me nombren en esos foros o grandes partidos, sea su representante, por ejemplo en Desarrollo Rural, que sea Pedro Luis de la Hermandad de Campo de Suso y que no sea un alcalde importante que les hay de otros municipios de Cantabria. Ya digo, para mí me siento orgulloso y me siento querido por todas esas familias que yo creo que al final agradecen el esfuerzo y sobre todo la lealtad, porque yo ante todo sí me gusta decir que soy un alcalde leal a las personas con las que trabajo sin mirar colores, como bien sabéis, porque tengo buenos amigos en diferentes signos políticos, porque sobre todo, y es importante, tenemos que mirar a las personas, porque las diferencias ideológicas entre unos partidos y entre otros son tan pequeñas que a veces casi no existen. Entonces, sí, desde, yo me considero, que nunca me lo habéis preguntado, pues muy liberal. O sea, mi partido es el liberal que no existe, es un liberal progresista, no existe, entonces te arrimas a los más liberales que puedas tener cerca, pero yo creo en las personas y en la libre iniciativa de las personas, y entonces sobre todo no hay partidos que se definan como tales, pero bueno, pues ahí estamos jugando, sobre todo fijándome en las personas. Y ya digo que he tenido amigos en los diferentes gobiernos. Ahora mismo estoy muy agradecido del gobierno que tenemos, he estado en el anterior y en el anterior, y en todas las legislaturas que tengo, pues hemos sido visitados por un montón de consejeros, directores generales, y ya digo que tengo incluso los teléfonos, nos llamamos ante un problema, y muy agradecido de todos los consejeros, directores generales que ha habido, pero a lo largo de mi trayectoria política, que les tengo con muchísimo cariño en mi recuerdo. Quiero que me hable Pedro Luis Gutiérrez, el vecino de Suano, el amigo de sus amigos, el que se sienta y se toma un café, y el que cierra la puerta de su casa y comparte con los suyos cómo ha sido el día, o cómo está siendo la época, o cómo lo está pasando. Pedro Luis Gutiérrez cierra la puerta de su casa y ¿qué balance hace sentado en el sofá con un buen café, mirando por la ventana esta maravillosa comarca de estos 25 años al frente de la hermandad? Decir que 25 años no son nada, como dice la canción, a mí se me han pasado muy rápido, yo no sé a los sufridos campurrianos. Yo decir que soy uno más, un campurriano más, que si algún campurriano no le he atendido, otra cosa es que le haya dado la razón, si no la tiene, que levante la mano. Es decir, me gusta llegar a las personas, me gusta hablar de sus problemas, me gusta contestar a las llamadas, como bien sabéis, aunque sea tarde, yo veo una llamada y yo siempre contesto. Yo soy una persona que sin querer estar en política me he mantenido no sé cuánto, porque si llego a querer probablemente no hubiera estado. Yo sí os puedo decir que la primera legislatura se me hizo larga. Yo tenía poco más de 20 años y yo decía, ¿pero dónde me he metido? Y poco a poco te metes en un engranaje que al final, como el alcalde, como dije al principio, es el cargo político que mejor puede ejecutar y solucionar los problemas de las personas. Yo puedo decir que duermo de maravilla, es verdad. Aún tomando un café yo duermo de maravilla, porque a veces me quedo con el pensamiento de lo último que he solucionado de una familia que llegó y tenía no sé qué problema, y sobre todo si le has podido ayudar. Sientes un poco de frustración cuando no les puedes ayudar, pero yo sobre todo pienso que como alcalde estoy para ayudar. Entonces, soy Pedro, como bien me conocéis, difícil llevarme al terreno que queréis a veces, pero me puedo definir como muy familiar. Eso está claro, muy de mi familia, muy de mi terruño, muy campurriano, y creo que no es difícil sacarme a mí las palabras, creo que no es difícil, pero que yo a veces digo que cuando tienes que improvisar, decía un viejo profesor de retórica, hay que dejar hablar al corazón, y yo creo que un poco he dejado hablar el corazón. Muchísimo agradecimiento a que esas personas que piensan el decir, y esta papeleta la meto porque yo quiero que tal, el que no se haya presentado a un cargo público no siente, la gratitud de cuando ves, y sobre todo en mi pueblo,
y en mi terruño, en mi colegio electoral, que como bien saben los que nos escuchan, que es Izara, Villacantiz, Suano y la población, que en tu casa te quieran, como dice la gente de ahora, olé. Es decir, que si te quieren en tu casa, en tu pueblo, en tu comarca, y de allí puedo decir que saco el 70 o el 80% de los votos, es que me quiere la gente como yo les quiero a ellos. Y ahora mismo estoy orgulloso de la corporación que tenemos, que el 99% de los asuntos sale por unanimidad, porque dialogamos y somos unos más. Ya digo que muchísimo agradecimiento, y todas las ideas que tengáis y que tengamos, vamos a ver si entre todos las ponemos en práctica. Y sobre todo una cosa importante, que nadie es imprescindible y que todo se hace para sumar, y que el mérito es de todos. Comenzábamos esta serie de vídeos con nuestro alcalde. Comenzábamos en el río Ebro, y como él como único protagonista, con la hermandad como única protagonista, pero sí que me gustaría compartir plano con él para darle las gracias, para decirle que pase lo que pase y pese a quien le pese, 25 años no son regalo. 25 años creo que son fruto del esfuerzo y del trabajo, de la dedicación, con mayor o menor agrado por parte de unos o de otros, pero a la vista está que son 25 años elegidos por la gente, 25 años en los que esto sigue creciendo, en los que se sigue hablando de la Hermandad de Campo de Suso, y como decía mi padre, que hablen de uno y aunque sea mal. Darle las gracias por la parte que nos toca en Radio Alto Campo. Daros las gracias por hace ya 20 y tantos años haber confiado el dial 107.1 en las manos de Arturo Queimadelos. Haber decidido que la mejor persona que podía llevar las riendas de esta voz popular era Arturo. Yo le doy las gracias también a él por haberme, hace ya unos añitos, así como 11, haber dejado que me sumase al equipo. Y a ambos daros las gracias por dejarme formar parte de la gran familia, no solo de Radio Alto Campo, sino de la Hermandad de Campo de Suso. Alcalde, nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Felices 25 años, felices bodas de plata, que se dicen pronto a cargo del Ayuntamiento, y solo un deseo, que la hermandad siga creciendo. Muchas gracias. Nos llega al corazón, pero no va a lograr aquello que casi ha logrado. Agradecimiento inmenso a Arturo, que está ahí detrás y parece que no se le nota, pero ojo con él, lo que ha sido capaz de hacer en todos esos años contra viento y marea. Un gran periodista que se le da muy bien la pluma, es capaz de hacer una revista, yo creo que como Dalí cuando hacía un cuadro, que por cierto ya están trabajando en la siguiente revista. A ti, darte las gracias de que le estás dando una savia nueva. Ese año que te has quitado más los 11, es decir, tienes 12 años menos y vienes con una ilusión renovada, que yo como alcalde de la hermandad te lo agradezco, esa participación tuya desinteresada en los premios, en las emisoras, los premios Radio Alto Campo en el Templete, o eso que nunca has dicho, que fuiste la primera, vosotros que entrevistasteis a Nacho Diego como flamante presidente de Cantabria con mayoría absoluta, que quiso atender a Radio Alto Campo, eso dice algo de vosotros. Además os noto que estáis aprendiendo todavía más, que yo me pensaba que habíais tocado techo, pero no, y ahí estáis funcionando. Yo os doy mucho ánimo y ya digo que en el camino nos encontraremos, que 25 años no es nada y que se pasa, la verdad, rapidísimo. Y voy a decir algo. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ¿sabéis cuántos años tiene? Muchos, 70 y muchos. Pues fijaros este alcalde, que es un crío, los años de guerra que nos pueden tocar a muchos. Es que, vamos, en Cantabria y en España, siempre cuando ya pasabas de los 40 ya eras un viejo. Y tienen que venir los presidentes de Estados Unidos casi con cachava para dirigir el país más poderoso de la tierra. Luego decimos que hay que sacar las partes positivas de la veteranía y que lo ideal es fusionar veteranía con juventud. Tenemos que mezclar veteranía y juventud. Y eso es lo que hay que hacer en la Hermandad de Campo de Suso para salir adelante. A mí me pueden tener, cuando ellos quieran, pues a lo mejor como alcalde emérito para ayudarles en lo que fuere necesario. Luego aquí nos tenéis, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues
Hasta aquí este reportaje haciendo un pequeño repaso de 25 años de historia de la Hermandad de Campo de Suso. Hasta aquí este pequeño reconocimiento por parte de Radio Alto Campo y este resumen para que los ciudadanos también, a través de las palabras de nuestro alcalde, veamos la evolución del municipio durante estos 25 años. Por delante, un futuro prometedor, por delante, muchas ganas y sobre todo me quedo con algo que he visto y que he sentido en esta entrevista, que sobre todo, ante todo, por todo y para todo, lo importante es la hermandad. Muchas gracias.